Ahora sí, de nuevo, buenas tardes. Gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy en la presentación de este libro, Agroextractivismo, Contaminación y Conflictos Socioambientales en México, libro publicado por la editorial Itaca y que fue coordinado por los doctores Darcy Tutroy, Carlos Lucio y la doctora Cindy McCauley, que hoy nos acompaña. Se trata de un libro que aporta evidencias empíricas y elementos teórico-conceptuales importantes para el análisis del extractivismo, la contaminación y las luchas socioambientales desde diferentes acercamientos epistemológicos y metodológicos. Ustedes podrán ver en él que hay enfoques que van desde los estudios de caso en el ámbito local y regional hasta el análisis de las fuerzas estructurales que operan en los ámbitos nacional, internacional y global, lo que permite reunir los trabajos de importantes investigadores como Carolina Arias, Andrew Boni, Claudio Garibay, Jaime Hugesteger, Vicent Hugesteger, José Manuel Luna, David Madrigal, Camila Vera y por supuesto los coordinadores de la obra. Así que bueno, en un primer momento daré paso a las intervenciones de nuestros comentaristas, a quienes agradecemos mucho haber aceptado estar hoy con nosotros, la doctora Inés Redín y el doctor José Ramón Carmona, hasta por 15 minutos cada uno, seguido por las intervenciones de los tres coordinadores, hasta por 10 minutos cada uno. Y finalmente abriremos el espacio para que todos los aquí presentes puedan compartirnos sus reflexiones, preguntas o comentarios. Bueno, comenzaremos con los comentarios a la obra por parte del doctor José Ramón Carmona Motolinia, quien, bueno, les diré un poco. José Ramón es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM y doctor en estudios del desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha sido maestro en la FES Zacatlán y actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la UAS. Doctor José Ramón, gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Primero quiero agradecerle a Darcy, a Carlos y a Cindy por la invitación para comentar el libro, que es una obra colectiva y más que digamos referirme a los capítulos en particular de este trabajo, solamente voy a mencionar algunos aspectos que me parecen relevantes sobre el texto, porque siento que hay temas que atraviesan en su totalidad a los capítulos que están en este libro y que me gustaría mencionar, ¿no? En principio me parece que es un libro muy importante en el sentido de que en este trabajo se están planteando algunos debates en torno a la cuestión del extractivismo y sobre todo a lo que entendemos como extractivismo en el contexto actual latinoamericano, ¿no? Además de que también plantea algunos elementos sobre el contexto a nivel global. Por ese lado, me parece que uno de los elementos fundamentales de este trabajo es que se amplía de alguna manera la noción que tenemos sobre el extractivismo, en el sentido de que no se considera solamente el extractivismo como un fenómeno que tiene que ver con la extracción de determinado tipo de recursos naturales en determinada cantidad, etcétera, para la exportación, sino que también abarca otros fenómenos que se están observando, sobre todo en entornos en América Latina, y que podrían considerarse, por ejemplo, en algunos casos, como fenómenos derivados de los procesos mismos, por ejemplo, como el crecimiento urbano o los procesos de urbanización acelerada que estamos viviendo en Latinoamérica, pero que como tal no son conceptualizados como extractivismo. Y sin embargo, en este libro o en este texto
se están planteando desde esa perspectiva una ampliación de este concepto para entender las dinámicas que se están produciendo en estos territorios, por ejemplo en América Latina, así como digamos, en el caso de México, en algunas de las ciudades que se consideran como ciudades medias, que están viviendo procesos, digamos, de urbanización acelerada. Por ese lado, me parece también muy importante mencionar que en función de esta ampliación del concepto de extractivismo, también se van a, digamos, derivar otras líneas que se están estudiando en este libro, que por ejemplo tienen que ver con el uso o apropiación de bienes como el agua, que en el contexto, por ejemplo, mexicano, y sobre todo en función de algunos de los trabajos que se están planteando en este libro, nos permiten, digamos, ver y de alguna manera hacer visible los procesos que se están llevando en este momento a cabo de apropiación y de privatización de bienes como el agua, ¿no? De bienes naturales. En este sentido, me parece que los estudios de caso, por ejemplo, que plantean, o mejor dicho, que desarrollan algunos autores, por ejemplo, como Vicente Jogues Teger, si mal no recuerdo el nombre del autor. ¿Sí? Bueno, por un lado es el texto de Vincent Jogues Teger, Andrew Boni y Claudio Garibay, y por otro lado también está el texto de Jaime Jogues Teger y también el texto de Cindy McCauliffe, en donde hablan, por ejemplo, acerca de algunos fenómenos, particularmente como, por ejemplo, esta cuestión de el neolatifundismo del agua, así como también fenómenos que están ocurriendo en términos de, por ejemplo, la utilización del agua para la, digamos, extracción, o mejor dicho, para los procesos que tienen que ver con la obtención de minerales en las actividades mineras, ¿no? En ese sentido, creo que este texto abarca este conjunto de fenómenos que por sí mismos no son recientes, pero que desde una perspectiva muy novedosa son analizados en estos trabajos, y que por lo tanto también nos permiten entender de alguna manera cómo los bienes naturales, como por ejemplo el agua, o en el caso, por ejemplo, también de otros elementos como los sistemas de saneamiento de agua, en el caso, por ejemplo, del trabajo que plantea Cindy McCauliffe, están de alguna manera afectando y sobre todo permitiendo que estos procesos que estamos viendo en la actualidad de acumulación ya no solamente tengan que ver con lo que clásicamente entendíamos como la producción de valores económicos. En ese sentido, estos trabajos tienen un elemento fundamental, que es entender o de alguna manera conceptualizar, por ejemplo, estos bienes naturales no solamente como recursos, sino además de ello como valores de uso. En ese sentido, es una forma completamente, digamos, innovadora, por decirlo de alguna manera, si es que se puede decir de esa manera, sino que además permite profundizar en estos fenómenos y por lo tanto también ver desde otra perspectiva cómo se están desarrollando estos procesos en términos de la apropiación y el uso de este tipo de bienes naturales. Además de esto también, me parece que uno de los capítulos del libro, por un lado el de Darcy Tetroe sobre el metabolismo social de los conflictos ambientales, y también digamos, de alguna manera apoyado con el capítulo sobre el análisis de las políticas extractivas de López Obrador, también tienen un enfoque completamente distinto en términos, por ejemplo, de plantear cómo a partir de este concepto de metabolismo social podemos entender estos fenómenos, digamos,
anteriormente analizados como conflictos socioambientales, como parte de un proceso que viene desarrollándose sobre todo desde el siglo pasado y sobre todo digamos a finales del siglo pasado, en términos de estas políticas neoliberales que se implementaron en básicamente los países de América Latina en su totalidad. Y sobre todo que en el caso, por ejemplo, de México particularmente, parecería que a partir de este cambio que se dio de gobierno y con la entrada de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, parecería que estas políticas efectivas podrían haberse modificado o de alguna manera se habrían modificado, lo cual, de acuerdo con este análisis, básicamente no se ha dado de tal manera. Es decir, no ha habido como tal un, digamos, cambio con respecto a cómo estos procesos se estaban dando en la etapa neoliberal.